Bueno, en la clase de hoy vamos a estar viendo dos temas, como ya mencionó Lore. Vamos a estar viendo variables instrumentales y estimación de sistemas de ecuaciones. Estos temas ya los vieron con Nico, pero vamos a hacer un pequeño repaso antes de comenzar a hacer el ejercicio. Bueno, variables instrumentales. ¿Alguien se anima a decir qué entendió con lo de variables instrumentales, con sus palabras? Puede equivocarse. ¿Para qué puede llegar a servir una variable instrumental? ¿Nadie? Chan, chan. Bueno, si nadie se acuerda, entonces va a servir más aún este repaso. Entonces, recordemos que bajo mínimos cuadrados clásicos se tiene que cumplir, hay varios supuestos que se tienen que cumplir, ¿no? Pero uno de los supuestos es que la covarianza entre x y los residuos para cada una de las observaciones es igual a cero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este esquema en mínimos cuadrados clásicos. Tenemos que x va a afectar el valor que nosotros queremos predecir de y que tenemos que el residuo también puede llegar a afectar al valor que queremos predecir de pero lo que es muy importante es que no hay relación entre el residuo y x. Es decir, que la covarianza entre x y el residuo es igual a cero. ¿Bien? Esto es lo que vamos a llamar exogeneidad. Entonces, si esto no se cumple, esto que se ve acá no se cumple, lo que vamos a tener es endogeneidad. ¿Y qué significa que haya endogeneidad? Bueno, significa que X va a seguir afectando Y, el residuo va a seguir afectando Y, pero el residuo va a afectar los valores de X. ¿Bien? Entonces que la covarianza entre X y el residuo es distinto de cero. Cuando hablamos de endogeneidad, en este contexto estamos hablando de esta relación que ocurre. ¿Bien? Y acá tenemos tres objetos, ¿no? Tenemos X, Y y los residuos. Lo que mencioné que se llama esto es variables instrumentales. Entonces nos falta un cuarto objeto que es el más interesante acá, que es el instrumento. Entonces nos va a faltar un instrumento. Entonces, imaginemos que tenemos otro objeto ZI, ¿no? Tenemos la clásica, los clásicos X, los clásicos Y, el residuo, pero también tenemos otro objeto más, ZI. Si este objeto cumple con dos condiciones, que las voy a estar mencionando ahora, se puede estimar la ecuación de regresión mediante el método de variables instrumentales. ¿Bien? Y las dos condiciones son estas de acá. La condición de ortogonalidad, es decir, que la covarianza entre el instrumento y los residuos es igual a cero. Esta condición es no verificable y surge a partir de un supuesto. Y la segunda condición es la condición de rango. ¿Qué es la condición de rango? Bueno, que la covarianza entre mi instrumento y mi X, o mis X, es distinto de cero. Y esto es verificable empíricamente. ¿Bien? Entonces, recapitulando un poco, nosotros tenemos cuatro objetos, los objetos que ustedes ya conocen, Y, X y residuo, pero tenemos otro objeto más, Z, que cumple con dos condiciones, que no tiene relación con los residuos, pero sí con X. Bien, entonces, como dice acá, es decir, para que Z sea un instrumento válido, para poder decir que Z es un instrumento, debe afectar Y solo a través de X. Entonces, voy a marcar un poco acá. Esta parte de acá es lo que nosotros ya habíamos visto, ¿no? Esto de acá es lo que tenemos como una ecuación de mínimos cuadrados clásicos, pero donde hay endogeneidad presente. ¿Por qué hay endogeneidad? Bueno, porque la covarianza entre X y los residuos es distinta de cero.
Y por otro lado, lo que tenemos a la derecha es el instrumento, que como se fijan, va a afectar Y solo a través de X. Es decir, o sea, cumple la condición de ortogonalidad, que sería la de acá abajo, la covarianza entre Z y los residuos es igual a 0, y también cumple la condición de rango, que es la de acá arriba. Si se fijan, esto de acá es igual a esto, y esto de acá es igual a esto. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Voy a seguir, ¿eh? Si no quedó del todo claro, acá voy a dar un ejemplito. Bueno, entonces, si se cumple esto, es decir, tenemos endogeneidad primero y después un objeto que cumple las condiciones de rango y ortogonalidad, lo que vamos a poder hacer es una estimación en dos pasos. La primera estimación es, vamos a querer estimar a X a partir de nuestros valores de Z, y luego vamos a querer estimar nuestra Y a partir, en vez de nuestros valores de X, a partir de nuestros valores de X estimado. Por ahora es todo lo que estuvieron viendo con Nico, es solamente un repaso. Entonces, me gustaría darles un ejemplo de una posible variable instrumental, para que quede un poco más claro. Entonces, imaginemos que queremos establecer causalidad en que la participación en una guerra genera depresión, ¿no? Entonces, si una persona va a la guerra, la probabilidad de tener depresión va a ser más alta. Suena lógico, ¿no? El tema es, si nosotros hacemos una regresión clásica con estas dos variables, es posible que tengamos endogeneidad. ¿Por qué? Bueno, porque quizás las personas que se anotan para participar en una guerra son personas que son propensas ya de por sí a tener depresión. Esto pasa a veces con, no sé, con los doctorados, ¿no? Cuando uno ve, bueno, las personas que hacen doctorados quizás tienen mayor probabilidad a tener problemas de salud mental. Bueno, podría ser también que una persona con mayor probabilidad de tener problemas de salud mental, quizás tiene una mayor probabilidad de hacer un doctorado. O sea, si no se usa el instrumento, es difícil establecer cuál de las dos viene antes. Entonces, tenemos este caso donde tenemos endogeneidad. Imaginemos que tenemos un instrumento Z que solo afecte a Y, es decir, tener depresión, a través de X. Entonces, imaginemos que tenemos el siguiente esquema, ¿no? Tenemos un instrumento Z. ¿Qué podría ser Z? Bueno, podría ser un sorteo donde se le asigna un número al azar a las personas, y a los valores bajos de ese número al azar van a ir a la guerra, ¿no? Entonces, hay 10 personas, a esas 10 personas se le asigna un número del 1 al 10, y las primeras 5, digamos, por ejemplo, tienen que ir a la guerra. Entonces, este valor, como fue asignado al azar, no tiene nada que ver con tener depresión o no. O sea, no puede afectar directamente a Y, pero sí va a afectar a X. ¿Por qué? Bueno, porque dijimos que cuanto menor sea el valor, mayor la probabilidad de que vaya a la guerra. Entonces, con este ejemplito de acá, podemos pensar en un instrumento posible para establecer causalidad entre X e Y. Después de tener esto, lo que vamos a hacer es la estimación en dos pasos, como mencioné antes. ¿Se entendió este ejemplo de acá? ¿Les hace sentido? ¿Quieren que repita? Se entendió. Está bien. ¿Entendió? Buenísimo. Este es un ejemplo que cuando preparé la clase lo busqué en internet, me pareció de los más claros y de los más sencillos. A veces es difícil entender variables instrumentales, pero lo importante es entender que justamente solo puede afectar a Y a través de X. Y esto es un supuesto, ¿no? Digo, esto surge a partir de un supuesto. Entonces, no es agarrar cualquier variable, sino que, bueno, tenemos que encontrar algún caso que pueda servir como si fuera como
un experimento, digamos, para poder establecer causalidad. Si les parece, vamos a hacer el ejercicio 1. Compa. Siguen viendo, ¿no? Ahora están viendo la IA, me imagino. Bien. Bueno, ejercicio 1. Basado en el ejercicio 15 del libro de Woolrich. Nos dan una muestra con valores de salarios y educación para mujeres. ¿Ok? Entonces, la variable educ son los años de educación, la variable father educ son los años de educación del padre, la variable INLF es una variable dicotómica que toma valor 1 si la mujer trabaja, y la variable wage es el salario. Cuando uno busca ejemplos o revisa la bibliografía respecto a variables instrumentales, el clásico ejemplo que nombran es educación. Así que es un ejemplo que van a encontrar seguro. Si buscan material en internet, van a ver un caso parecido. Por eso les traje el otro como para que vean que no es solo para educación, pero es un caso que se usa mucho. Y bueno, acá nos dan una base de datos y nos dice, se desea estimar una ecuación de Mincer para la muestra de mujeres que poseen trabajo. Buenísimo. Entonces, el punto A nos dice, de la muestra de datos adjunta en el enunciado de este ejercicio, quédese solo con aquellas observaciones que corresponden a mujeres con trabajo. ¿Bien? Bueno, voy a abrir R, pongo acá. Entonces, lo primero que voy a hacer, ustedes ya conocen esta parte, voy a importar la librería. Importar la librería para leer los datos y cargo los datos. A partir del Excel. Esto hasta acá, nada nuevo. Buenísimo, acá tengo los datos. Los datitos de acá, ¿no? Tengo el número de observación, educ, fadeduc, INLF, wage. Entonces, el ítem A lo que nos pedía es separar el data frame en los valores donde la INLF es igual a 1. Así que voy a llamar a la variable datos subset, subset datos, datos INLF, igual a 1. Y veamos esto. Datos. El head nos permite ver los valores de arriba, ¿no? Entonces acá nos permite ver, bueno, más o menos parece que estamos filtrando bien. Estamos viendo que todos son igual a 1, ¿no? Bueno, simple. El tema era simple. Vamos al ítem B. Lo que nos pide es, estime la ecuación de regresión por el método de mínimos cuadrados clásicos e interprete el coeficiente beta 2, ¿no? Entonces nos pide, estimen esto e interpretemos el coeficiente beta 2. Por ahora no es nada nuevo. Todo esto ya lo vimos. Inclusive esto de hacer regresión simple es lo que vimos en la primera clase de la materia. Así que por ahora esto debería resultarles fácil. Por eso también nos dice que usemos LM porque, bueno, ya hemos visto muchas veces de las otras maneras. Así que vamos a hacer el modelo, ¿no? Mincer, vamos a ponerle Mincer-OLS, LM, logaritmo, datos, subset, wage, agarro la columna salarios. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy transformando la columna salarios y le estoy aplicando el logaritmo. Acuérdense que esto lo pueden hacer. Inclusive en el TP a veces les pedimos que modifiquen las variables, así que
Si le damos la variable cruda, y lo que tienen que hacer, por ejemplo, es aplicarle el logaritmo como estamos haciendo acá. Explicado a partir de datos subset educ. Bien, tenemos nuestro modelito. Veamos el resumen de qué nos dice. Insert OLS. ¿Alguien se anima a interpretar los resultados del modelo? Lo que más nos interesa sería esto de acá, ¿no? Es buen momento para equivocarse antes del examen, así que si alguien se anima, estaría bueno. Tengo entendido que puede ser que beta sobre, a ver, que no me equivoque, No pasa nada, pero, equivocate. pero beta sobre 100 sería lo que cambia la variable regresada ante un cambio de una unidad de la variable regresora. ¿Cómo sería eso con tus palabras? Las variables son educación y salario. O sea que ante un cambio en una unidad de la variable educación, Bien. eh, Acá, así les sirve ya para ir pensando cómo lo tendrían que hacer el examen, es, acá la unidad es año, ¿no? ok, Entonces, ante un año más de educación, muy bien. el salario en promedio cambia eh, 0,1086 sobre 100. No sé en qué estará medido. Es el ingreso, no importa, no dice que la variable. Casi, Bueno, casi. sí, en Digo realidad porque era 100 por, ¿no? sí, casi, por Ah, eso sí sí, era sí, sí. 100. Entonces, Sí, es el horario. buenísimo, buenísimo. Igual, bien, gracias por responder. Está súper bien igual, o sea, te equivocaste con eso, pero no pasa nada. O sea, lo que queremos decir acá es, como bien dijo el compañero, un incremento en la unidad de medida, ¿no? Que acá, en este caso, unidad de medida es en un año de educación. Digo, en el examen no pongan unidad de medida, porque si ponen unidad de medida es como, ¿qué es unidad de medida, no? Entonces, un incremento en un año de educación de las mujeres se estima que un, que genera un incremento de 10,86% en su ingreso. Pensarlo de esta forma, cuando hablamos de logaritmos, lo que estamos hablando es como de porcentajes, y esto es un 10%. En vez de dividirlo por 100, tenías que multiplicarlo por 100. Pero bueno, bien. Buenísimo. No vi quién respondió igual, no llegué a ver. ¿Quién es el hombre que respondió? Yo, yo. A ver, Juan Cruz, ¿no? sí. Buenísimo, gracias Juan Cruz. Muchas gracias. Bien, y ahí Emiliano también había respondido, así que buenísimo. Gracias, Emi. Bien, bueno, hasta acá nada demasiado complejo. Pero bueno, practiquen, acuérdense que es importante entender bien las cosas para el examen, así que practiquen las conclusiones también. Así no pierden puntos por eso. Buenísimo. Bueno, hicimos los primeros 2 puntos. Ahora viene la parte interesante y lo que corresponde, ¿no?, a esta clase de hoy. Un colega le indica que los años de educación pueden tener un problema de endogeneidad. Bien. Ok, entonces endogeneidad es lo que hablamos antes, ¿no? Reestime la ecuación de regresión mediante el método de variables instrumentales. Entonces, ya cuando vemos hasta acá, nos dicen endogeneidad y variables instrumentales.
Entonces, sí o sí, necesitamos un instrumento. El instrumento tiene que cumplir con las condiciones de ortogonalidad y de rango. Utilizando a la variable educación del padre como variable instrumental. Buenísimo, acá está nuestro instrumento. Educación del padre, que no la habíamos usado todavía, es nuestro instrumento. Lleve a cabo el procedimiento paso a paso. Puedo usar nuevamente la función LM. Buenísimo. Hagámoslo. Entonces, ítem C, instrumento. ¿No? Entonces, teníamos dos condiciones. La de ortogonalidad. La de ortogonalidad, como les mencioné, no la podemos verificar empíricamente. Entonces tiene que surgir a partir de un supuesto. Entonces, o sea, ¿cómo podría surgir a partir de un supuesto? Bueno, podríamos decir, por ejemplo, que la educación de los padres, me voy anotando acá, condición de ortogonalidad, surge a partir de un supuesto. Entonces, acá, acá está bueno en un contexto de exámenes que pongan también como la matemática, algo simple, pero que aclaren qué es la condición de ortogonalidad. Y acá el supuesto puede ser, por ejemplo, la educación de los padres no está correlacionada con la habilidad laboral de las mujeres, que es un fenómeno que probablemente influya ingresos y es una variable inobservable. Bien. Esto es un supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? La variable, como mencioné antes, la variable esta, Father Education, afecta el salario. Es lógico, ¿no? Pensar que la educación de los padres puede afectar el salario de los hijos. Pero lo que dice es, ojo, afecta el salario, pero afecta el salario a través de la educación y no a través de la habilidad. Y puede ser una variable inobservable. Entonces, acá es un supuesto un poco fuerte también. Quizás en el ejemplo que les di yo antes, es como el ejemplo más entendible de todos, porque sí, bueno, fue un sorteo, entonces obvio que no va a afectar a Y, porque fue al azar. Acá quizás sí hay alguna manera que afecte a Y directamente, pero bueno, cuando uno ve cosas de educación y salarios, es también un ejemplo que se suele ver. Pero bueno, acá hay mucho por delante, ¿no? Si a uno le interesa este tema, después puede investigar variables instrumentales y hay un montón de cosas interesantes. Hay un montón de trabajos de este estilo donde se intentan medir causalidad e impacto de una variable con otra y están buenos, son muy interesantes. Y la otra condición que nos faltaba era la condición de rango, ¿no? Esto sí es verificable empíricamente. Entonces, la condición de rango lo que nos decía es que la correlación entre datos subset, o sea, mi data frame, ¿no? Eh, Father Education con datos subset con education, ¿no? Entonces, mi instrumento con mi variable Y. Y no da 0,41, o sea, parece como que hay, ¿no? Como que hay algún tipo de correlación. O sea, es mayor a 0 y está tirando a 0,50, así que parece que hay. Hasta acá estas dos cosas que sí o sí tienen que estar, ¿no? Como para poder mostrar que entienden qué es un instrumento y por qué es necesario, o sea, y qué condiciones son necesarias que cumple. Entonces, nos pedía ya después de esto hacer la estimación. Entonces, hagámosla. Mincer, etapa 1. Entonces, yo les había dicho que había dos etapas, ¿no? Voy a volver acá.
Hay dos etapas. La primera etapa es estimar X a partir de mi instrumento. Entonces, esto es lo que voy a hacer ahora, la etapa 1. Y la etapa 2, que también lo voy a hacer, es estimar a Y a través de mi X estimado. Fíjense que acá X tiene un sombrero. Así que voy a hacer estas dos cositas. Comienza la etapa 1, LM, datos, subset, education, ¿no? Entonces estimo la educación, que antes era mi variable X, a partir de mi instrumento, datos, subset, other education. Y vamos a hacer el sumario. Bien. Acá quizás el valor de beta no nos importa tanto, lo que sí nos va a importar más es si es significativo o no. Porque si no es significativo, estamos diciendo que en realidad la condición de rango no se cumpliría del todo. O sea, no sería del todo una variable válida como para poder predecir, ¿no? Digo, si Father Education no es significativo para la educación, no tendría mucho sentido hacer esta estimación. O sea, eso, como acá el p-valor es significativo para 0,001, podemos decir que, bueno, nos puede dar un indicio de que es una variable que puede llegar a servir como instrumento. Entonces, acá tenemos nuestro modelo, el modelito. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra estimación. Entonces, vamos a estimar la educación. Entonces le voy a poner educ fit, que es una variable y, o sea, sería estimar mi variable x en este caso. Quiero estimar esto. Y educ fit lo voy a querer a partir de fitted values. Fitted values sirve para estimar las variables a partir de un modelo, ¿no? Mincer etapa 1. Entonces, abramos educfit. Son todos mis valores estimados. Los que serían mis X estimados en este caso. No mi Y. Porque Y todavía no toqué Y. Esta es mis X estimados. ¿Alguna duda? ¿Continúo? Ninguna. Buenísimo. Me alegro. Si no, pregunta. Y después tenemos una segunda etapa, ¿no? Que habíamos dicho. Buenísimo. Entonces hagámosla. Mincer etapa 2. LM, linear model. Y acá lo que vimos visto antes, ¿no? Logaritmo de datos subset wage estimado, en vez de a partir de x, estimado a partir de x estimado, que es educfit. A ver, un segundo, me voy a haber comido un... Ahí va. Y estos son los resultados del modelo. Estoy teniendo algún error, un typo. Acá. Entonces, el logaritmo del salario explicado a partir de mi variable x estimada, que es educfit. Así debería haber funcionado. Summary, pincel etapa 2. Y acá tenemos nuestra variable. Bien. Ahora, fíjense que la conclusión parece haber cambiado, ¿no? ¿Alguien se anima ahora a interpretar estos resultados de acá en base a lo que hablamos antes? Pueden tomar esto como referencia.
que se aumentan en una unidad del año de educación, Bien. suben un 5% los salarios. Está muy bien. Perfecto. Exactamente. Para las mujeres, ¿no? Porque estamos hablando acá de mujeres. Y Claro, sí. aclaro esto especialmente porque cuando se habla de variables instrumentales siempre se habla como de un incumbente, ¿no? De como el universo que estamos afectando. Es difícil extrapolar los resultados de un análisis de variables instrumentales por fuera de lo que se ve acá. Esto me parece que es importante aclararlo. O sea, yo no puedo decir, está muy bien lo que dijiste, Camilo, está excelente, pero no puedo decir que esto también ocurre para los hombres, porque sinceramente no lo sé. Esto lo estimé para las mujeres. Eh, pero sí, está perfecto. Así que hagamos el último punto y ya le dejo a Lore dar la clase tranquila. Nos dice, verifique los resultados del inciso C utilizando la función IB-REI del paquete AER. Buenísimo. Vamos a hacerlo. Entonces, ítem D. Lo primero que van a tener que hacer es instalar el paquete, ¿no? Yo ya lo tengo instalado, pero se los voy a dejar acá comentado para que lo puedan instalar. Install packages, descomentan esto y lo corren. Después, como ya conocen, tengo que importar la librería. Y acá la importé. No, me parece estas cosas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, tengo que crear mi objeto, ¿no? Mi modelo. Mi insert instrumental variable. IB es de instrumental variable. IBREG, en vez de LM, IBREG. Y lo primero que tengo que poner es mi variable Y, logaritmo de datos subset wage, explicado a partir de, primero, mi variable X, separada por este valor de acá, y mi instrumento. Father educ. Esta es la sintaxis. Entonces, se los voy a poner acá abajo para que quede más claro. Y después, por si, acá se los voy a poner por si después les agarra duda. Y, sí, en términos de lo que vimos nosotros, ¿no? Y, directamente le saco el logaritmo, le voy a poner Y, X y Z. Así saben cómo ponerlo. Buenísimo. En vez de tener que hacer la estimación en 2 pasos, pueden usar esta librería, ¿no? A menos que les pida expresamente hagan la estimación en 2 pasos. Y el summary me haría dar igual. Da igual, ¿no? Creo que me dio un poquitín distinto, no sé por qué, pero... Ah, no, me da igual, me da igual. Tiene algo minúsculo distinto, pero debería dar igual. Bien. Y acá ya terminamos. O sea, esto es lo mismo, nada más para mostrarles que pueden usar otra función. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Este es el único ejercicio que voy a estar presentando. Igual la guía es recorta, son 2. Este tema puede entrar, así que estudienlo. Hagan el ejercicio 2, que es un poco más difícil. Eh, pero este tema puede entrar, así que no piensen que no. Igual lo vieron con Nico, lo estamos viendo hoy. Y hagan el ejercicio 2, que es un poco más difícil, pero con la base de esto debería estar. Tengo un mensaje en el chat. Ah, está buena la pregunta que hace Gastón. O sea, acá podemos interpretar que, por ejemplo, acá, ¿no? Data subset es significativa. Acá Gastón
para los que después ven la grabación, dice, ¿hay problema con que no hayan sido significativas las variables? Bueno, acá lo que podemos decir es que es significativa con un alfa del 10%, ¿no? Del 90%, perdón. Un segundo, sí, del 10%. Entonces, o sea, acá es significativa. O sea, si tenemos un nivel de significatividad del 10%, sí es significativa. Pero sí, es algo que también se analiza, digamos. Está muy bien la pregunta y está bueno que lo aclaraste. Yo lo tenía ahí anotado cuando preparé la clase, no lo mencioné, me olvidé. Así que está bien. Sí, en este caso es significativa, quizás no para el 5%, pero sí para el 10%. Así que sigue siendo significativa. ¿Se entendió? No, gracias a vos por preguntar. Bien, este es el ejercicio. Después le vamos a estar compartiendo todo, no se preocupen. Sé que no son fanáticos de que usemos R en la clase, así que por eso les armé esta diapositiva, aunque sea para que vean algo escrito en algún lado. Eh, Les voy a estar compartiendo las dos cosas y ahora la dejo a Lore tranquila compartir ella. Estás muteada, Lore. Ahí está, ahí Igual estamos. Nico pidió que grabemos, que no usemos la cámara por un tema para que pese Sí, menos. sí, para que no pese. Pero bueno, por las dudas de que vi que entraron más, Dale, eso sí. yo voy a presentar más la parte de estimación de modelos de ecuaciones simultáneas, que es un poco más teórica, más de desarrollo. No vamos a ver cosas en R. Y bueno, ya empiezo a presentar. A ver, voy a apagar la cámara. Parece. Hoy están callados. La otra vez Sí. estaban charlatanes. Ay, no me sale para compartir, tal vez. Sí, arriba, ¿no te parece? Mm, mm, mm. Grabar, transcribir. Fíjate, ahí me parece que un botoncito al lado del micrófono. Comparte. Me parece que tiene que ser el moderador. A ver. Ahí estoy compartiendo. Sí, estás compartiendo. Ah, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Pensé que el moderador. Bueno, como decía Nico, ahora la idea es ver un poco, repasar la parte teórica de cómo se estiman estos modelos de ecuaciones simultáneas. Nuestra idea era hacer como un breve resumen, volver a traer un poco los conceptos que ya vieron en la clase teórica y hacer como los ejercicios 3 y 4 de la guía. Entonces, no sé si se acuerdan un poco de qué son estos modelos de ecuaciones simultáneas, los MES, que son un conjunto de ecuaciones de regresión donde existe una influencia simultánea entre las variables, entre estas variables y las ecuaciones. Generalmente se utiliza mucho en modelos económicos, de oferta y demanda. Nico creo que subió un ejemplo utilizando mínimos cuadrados indirectos, que tiene un poco un ejemplo de dos ecuaciones de oferta y demanda, ¿no? Esto se utiliza mucho en modelos económicos. Entonces volvemos a repasar, que un poco ya Nico, por suerte, lo trajo, qué son las variables endógenas, qué son estas variables exógenas de la ecuación. Esto va a ser muy importante para poder identificar y que estas ecuaciones cumplan ciertas condiciones, ¿no? Estas condiciones de orden y de rango. Entonces, las variables endógenas, ¿cómo las definimos? Que influyen dentro del modelo, este sistema de ecuaciones, y también se ven influenciadas por él. Y en general, en estos sistemas, ¿qué va a pasar? Estas variables endógenas van a coincidir con el total de ecuaciones que tengamos. Bueno, las variables exógenas obviamente influyen en el modelo, pero no se ven influenciadas, digamos, por
estas ecuaciones. Y bueno, el ruido blanco, que son los términos de error. Un poco trayendo a la bibliografía, en Gujarati menciona que estos modelos que tienen ¿cómo se caracterizan? Por tener una relación en dos sentidos. Lo que veníamos viendo tal vez era una relación de una regresión lineal, una ecuación de regresión lineal con una relación de causa y efecto y una relación directa. Ahora, en estos casos, en estos modelos, existe una relación en dos sentidos, que ya no está más esta relación unidireccional. Entonces, ahí vamos a tener un problema al estimar estos parámetros. ¿Por qué? Porque van a estar influenciados, ¿no? Los parámetros de estas regresiones, de las ecuaciones. Entonces, como un poco para ordenarlo y también para tenerlo en la teoría, nos vamos a encontrar que dentro de este sistema de ecuaciones vamos a tener una forma estructural y una forma reducida. La forma estructural, que también como vieron en la parte teórica, viene dada por la teoría económica en general. Existe una teoría económica subyacente que representa esas ecuaciones y que tienen ¿cómo se puede decir? Una interpretación económica, ¿no? Y generalmente explican el comportamiento de un agente económico y tienen en cuenta variables relevantes dentro de la ecuación. Y la forma reducida, que también ahora yo hago este repaso porque en el ejercicio va a aparecer, generalmente la forma reducida se expresa con las variables endógenas del modelo teórico, o sea, de la forma estructural, en función de las variables exógenas. Entonces vamos a tener una forma estructural que va a estar dada por la teoría económica y una forma reducida en base a este sistema de ecuaciones que va a estar dada por la variable endógena y, digamos, regresada por las variables exógenas de este sistema de ecuaciones. Esto igual se los vamos a pasar, así que después lo van a tener, pero es la idea hacer un breve repaso. ¿Puedo Y agregar entonces, algo chiquito, sí, Lore? obvio. Que cuando yo estuve preparando un poco, o sea, estuve viendo un poquito también estos temas, ¿no? Para la materia y eso, está bueno porque hay un video de Walter Sosa que habla un poco de estos temas y si ustedes lo piensan, muchos de estos modelos y las definiciones de exogeneidad, endogeneidad, etcétera, son cosas que se ven en un modelo de economía 1. O sea, son cosas que ustedes ya conocen, tipo ecuación de demanda, ecuación de oferta, solo que llevado a econometría. Entonces me parece que está bueno entender que ciertas cosas que quizás parecen súper simples, se pueden modelar de manera más interesante usando econometría. Así que nada, solo como motivación, ¿no? De que son cosas que también se hacen y se usan, ¿no? Sí, Pero eso sí, nomás. hay un montón de papers también de este tipo de modelos, aplicaciones en el mercado monetario, se usa bastante. Bueno, gracias Nico por el No, gracias aporte. a vos. Gracias a vos. Bueno, y acá cuando tenemos este problema de estas ecuaciones que tienen muchas variables endógenas, tenemos un problema de identificación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tenemos que determinar estas ecuaciones estructurales, dado el conocimiento de esta forma reducida, esto, bueno, se conoce como problema de identificación, y si una ecuación no está identificada, no hay forma de estimar todos los parámetros estructurales a partir de esa forma reducida. Entonces, para tener un orden, lo primero que tendríamos que ver cuando tenemos un sistema de ecuaciones, de ecuaciones simultáneas, tenemos que ver, bueno, este sistema va a tener un problema de identificación. Entonces, tenemos que ver si está identificada, si la ecuación está identificada, si está subidentificada o si está sobreidentificada. Si está exactamente identificada, vamos a poder tener una solución única.
y vamos a poder utilizar el método indirecto. Pero, bueno, vamos a ir por orden. ¿Cómo vemos esta identificación? Si está identificada, bueno, usamos dos condiciones. Una condición de orden, que es una condición necesaria, pero no suficiente. Y si no está identificada, no, bueno, obviamente, si no cumple con esta condición de orden, no va a estar identificada. Y después tenemos otra, que es la condición de rango, que un poco lo mencionó Nico, que se utiliza más como una construcción de matrices, pero en general, si vemos la primera condición, vamos a estar bien, como que esto sería para que sea una condición necesaria y suficiente. Porque cuando cumple la condición de orden, y generalmente cuando es un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones, ya con esa se considera condición necesaria y suficiente. Entonces, metiéndonos un poquito más en la condición de orden, ¿qué hacemos acá? La condición de orden un poco compara el número, cantidad de variables exógenas que están incluidas dentro de la ecuación con el número de variables endógenas. En algunos trabajos que vi se incluye también como variable exógena la constante. Acá en estos casos vamos a incluirla, pero también si se excluye no pasa nada porque, o sea, sería -1 en ambos. Sería lo mismo, como se puede incluir o no incluir. Entonces, en la bibliografía se menciona de forma muy teórica esta comparación. Y yo lo traté de hacer como con nombre, ponerle nombre. Entonces vamos a decir, dentro del sistema de ecuación vamos a mencionar G chiquita, digamos, la cantidad de variables endógenas del sistema. Vamos a tener un sistema, vamos a ver las ecuaciones y vamos a decir, bueno, G chiquita va a ser la cantidad de variables endógenas de todo el sistema. G sub J va a ser la cantidad de variables endógenas dentro de esa ecuación, ya sea la ecuación 1 o la ecuación 2. Después vamos a tener la cantidad de variables exógenas, que va a ser K grande, dentro de todo el sistema. Acá decía que podemos tomar en cuenta las constantes, digamos, el beta 0 o el alfa 0, y la K sub J va a ser las exógenas de cada ecuación. Entonces, esta condición de orden va a comparar esto, la cantidad de variables endógenas dentro del sistema con respecto a la cantidad de variables exógenas dentro del sistema y dentro de la ecuación. Esto también es como una forma más teórica, si se quiere, pero ahora vamos a ver que cuando veamos los sistemas ustedes se van a dar cuenta que es endógeno. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces vamos a decir que cuando la cantidad de variables exógenas del sistema menos las exógenas de la ecuación sean mayor o iguales a la cantidad de variables endógenas del sistema menos de la ecuación que estemos analizando -1, van a estar sobreidentificadas o exactamente identificadas, siempre que sea esta relación mayor o igual a 1. O sea, son estos dos casos. En el caso que esté subidentificado, que sea este caso, no vamos a poder avanzar, vamos a decir que no cumple la condición de orden. En este caso, la estimación no va a ser exacta, digamos, es una ecuación sobreidentificada. Realmente vamos a decir que la estimación va a ser exacta y se va a poder usar el método indirecto cuando sea exactamente identificado, o sea, cuando tengamos estos casos. Y cabe mencionar que este método de identificación es condición necesaria y suficiente cuando se analiza un sistema de ecuaciones con dos variables endógenas, en general. Bueno, como mencionábamos antes, este tema de la simultaneidad y que existen variables endógenas dentro de este sistema de ecuación y dentro de las ecuaciones, eso genera que no se pueda estimar por el método común de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Porque vamos a tener, si hacemos esto, vamos a tener estimadores que estén
sesgados y que sean inconsistentes. Entonces vamos a necesitar otras alternativas de estimación. Entonces, en esas alternativas podemos usar mínimos cuadrados indirectos, que es lo que vamos a ver ahora, y mínimos cuadrados en 2 etapas, que un poco ya lo vieron con Nico también, que son los ejercicios, los últimos ejercicios que están en la guía, que es muy cortita la guía, solamente creo que tiene 5 ejercicios. Este método de mínimos cuadrados indirectos, básicamente, ¿qué hace? Se transforma el sistema estructural, esta forma estructural que vimos antes, en una forma reducida y se estiman estos coeficientes. Entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones con su forma estructural, también en los ejercicios nos van a dar la forma reducida y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es llevar la forma estructural a la forma reducida que también en general nos dan en el ejercicio. Y vamos a decir que una ecuación es identificada si se pueden obtener esos valores de los parámetros de la forma reducida mediante la forma estructural, porque nosotros vamos a partir de una forma estructural y vamos a llegar a una forma reducida y esos parámetros tienen, digamos, que coincidir y se tiene que llegar. Entonces ahí vamos a decir que también está identificada. Bueno, sé que tal vez es mucha información, pero ahora lo vamos a ver con un ejemplo. No sé si quedó alguna duda en algún lado, si quieren ver algún término en especial. Si no, empezamos ya con el ejercicio 3. Esta parte es un poco tal vez aburrida porque vamos a hacer todo teórico. Igual todo esto se lo vamos a compartir. Pero bueno. El ejercicio 3 también viene del libro de Gujarati y considera un modelo, como decíamos, de oferta y demanda de cultivos. La primera ecuación es la ecuación de demanda y la segunda es la ecuación de oferta. Acá ya podemos ver en este sistema de ecuaciones, yo lo escribí también acá, a simple vista, si nos dan este sistema de ecuaciones, nosotros ya podemos empezar a hacer podemos tener nuestra visión de analistas y decir, bueno, ¿cuáles son las variables endógenas? Porque sabemos que la condición de orden vamos a tener que comparar las variables endógenas con las variables exógenas. Entonces, para ustedes, ¿cuáles serían las variables endógenas de esta forma estructural y cuáles serían las variables exógenas o cuántas hay, digamos? No sé si alguno quiere... Q y PT las endógenas y XT y las ordenadas, las exógenas. Perfecto. Muchas gracias, Camilo. Bueno, como decía Camilo, tenemos dos variables endógenas, cantidad, la QT, que es el índice anual de producción de cultivos, que es la cantidad, y PT, que es el índice anual de precios de los cultivos, y la exógena, también dos exógenas en el sistema de ecuaciones, ¿no? Que es XT, que es el gasto anual de consumo personal, y las ordenadas al origen, dentro del sistema. Ahora, la ecuación 1, ¿cuántas variables endógenas y exógenas tiene? Solamente la ecuación de demanda. Dos y dos. Bueno, muchas gracias. ¿Y la ecuación de oferta? 2 y 1. Perfecto. O sea, tenemos dos variables endógenas. Gracias, Camilo, por participar. Dos variables endógenas que son QT y PT y una sola que es exógena, que sería esta constante beta 1. Acá vemos que ya no está XT, que era la otra variable exógena que está dentro del sistema. Entonces, ya podemos tener un análisis visual de nuestra forma estructural, ¿no? Y también nos dan en el ejercicio, a ver, la forma reducida. A partir de los datos que se obtuvo en la siguiente estimación de la forma reducida, tenemos la estimación de las variables endógenas, los PIT y cantidad QT.
el índice de precios del periodo mencionado y la cantidad de producción de cultivos. Bueno, cuando vemos este pequeño sistema de ecuaciones, estas ecuaciones, ¿qué vemos? La forma reducida, como un poco mencionábamos en la parte teórica, ¿cómo está regresada? ¿Cómo son estas ecuaciones? Esta forma reducida tienen como en su parte izquierda, si queremos de la ecuación, las variables endógenas y están regresadas por las variables exógenas, que es lo que repasábamos en la teoría, ¿no? También veamos cuántos parámetros hay. Hay dos, digamos, está la ordenada al origen y la variable exógena con un valor estimado, ¿no? Con valores estimados. Entonces también veamos la cantidad de parámetros que hay, que se asocia un poco con la ecuación de oferta que tiene, bueno, acá obviamente no está el término de error porque está estimado, me faltó el sombrerito, pero tenemos dos parámetros, acá también hay dos parámetros, y a diferencia de la ecuación de demanda que tenemos, si querés, 3 y el término de error, y acá solamente en la forma reducida tenemos 2. Acá sí, ahí ya notamos una pequeña diferencia, digo, si ustedes le dan un enunciado, ya empiecen a ver como estos pequeños detalles para decir, bueno, ojo que capaz que no están identificadas las dos ecuaciones. Tenemos que empezar a ver. Entonces, la primera pregunta dice, ¿se encuentra identificada la ecuación de demanda y la ecuación de oferta? Bueno, como mencionábamos antes y como decía Camilo, en la ecuación de demanda tenemos dos variables endógenas, que es QT y PT, y dos exógenas, que es el alfa 1 y el alfa 3 XT. ¿Cuántos parámetros tenemos? Sin contar obviamente el ruido blanco o el término de error, tenemos 3, si querés. Entonces, la ecuación de demanda tiene 3 parámetros, pero en su forma reducida solamente tiene 2. Esto lo vimos, o sea, sin hacer ningún cálculo, ya se podría contestar. Por lo tanto, la ecuación de demanda no se encuentra identificada en este sistema de ecuaciones y no podremos recuperar esos parámetros estructurales a partir de su forma reducida. O sea, no se podría hacer una estimación. Esto, bueno, era esperable porque habiendo dos variables endógenas en el sistema, no se ha producido ninguna variable exógena o predeterminada en la ecuación de oferta que permite la identificación de la ecuación de demanda. Bueno, esto es un poco más teórico. ¿Qué podemos opinar de la ecuación de oferta? Bueno, la ecuación de oferta sí tenía dos parámetros. Tiene beta 1 y beta 2 bt, o más el término de error, pero tiene dos parámetros. Y la forma reducida está representada por dos parámetros. Entonces acá podríamos decir si esta ecuación está identificada. A simple vista podemos decir la ecuación de oferta está identificada. Entonces, bueno, acá un poco la interpretación económica, lo que permite la identificación de esta ecuación es la introducción del gasto anual del consumo personal real per cápita como variable exógena estricta en la ecuación de demanda. Esto es un poco de interpretación de la ecuación. Entonces, para chequear esto, que a simple vista lo vimos y también solamente mirando el sistema de ecuaciones de la forma estructural y el sistema de ecuaciones de la forma reducida lo podemos resolver de forma teórica, también lo podemos resolver con la condición de orden. Y bueno, la condición de rango también si es necesario, pero como en este caso se trata de un sistema de ecuaciones con dos variables endógenas, o sea, la g chiquita es igual a 2, la condición de orden es condición necesaria y suficiente. Solamente en este caso que tenemos dos variables endógenas en el sistema de ecuaciones. Si tuviéramos más, tendríamos que también ver la condición de rango, para que sea una condición suficiente y
innecesaria, ¿no? Para que cumpla todo. Entonces, el paso 1. Primero tendríamos que agrupar las variables ordenadamente, ¿no? Un poco lo que hicimos antes. Esto ya está acá resuelto. Las variables endógenas, ¿cuáles son? Qt, pt, las variables exógenas del sistema. Si tenemos en cuenta la constante, que yo le puse una letra, o sea, le pueden poner cualquier letra, y pt. Entonces, ¿cuáles son? Identificamos cuáles son las variables endógenas y las variables exógenas del sistema de ecuación, y después contabilizamos con las variables, nuestras variables en los parámetros, la cantidad de las variables endógenas en el sistema, la cantidad de variables endógenas en la ecuación, tanto de demanda como de oferta, la cantidad de exógenas en el sistema y la cantidad de exógenas de la ecuación. Esto es como hacer un paso a paso para que se den cuenta cuando después comparemos y ver si se cumple esta condición de orden. Entonces después, en el paso 3 ya tenemos que para cada ecuación es necesario comparar este K mayúscula, que son la cantidad de exógenas del sistema, menos la cantidad de exógenas de cada ecuación, con la cantidad de endógenas de la ecuación, menos 1. Esto es, obviamente, por teoría, que también está en la bibliografía, pero tal vez está como en un párrafo y no está tanto como así, como mencionando las variables. Entonces, para mí era capaz que hacer este ejemplo un poco en detalle para que después salga todo un poco más rápido. Bueno, como ya vimos en la teoría, que ya a simple vista, como mencionábamos antes, la ecuación de demanda no está identificada. Y acá también lo vemos en esta ecuación, ¿no? Te da que la cantidad de variables exógenas del sistema menos las exógenas de la ecuación es menor a la cantidad de variables endógenas, menos 1. Entonces, la ecuación se encuentra subidentificada y no es posible obtener una solución a partir de esos datos, a partir de los datos de la forma reducida, digamos. Y la ecuación de oferta, sí, nos da que está exactamente identificada. Entonces podemos hallar el valor de los parámetros estructurales a partir de los datos de la forma reducida. Bueno, ya siguiendo con el ejercicio, en la parte B te dice, estime la pendiente de la ecuación estructural de oferta a través de mínimos cuadrados indirectos. Igual como ven, ya en la parte B te dice un poco que no te dice estime directamente, sino de la ecuación estructural de oferta, o sea que ya te da un indicio que la demanda tenía un problemita que tendrás que haberte dado cuenta, pero en el caso que tal vez uno no lo sabía, bueno, acá ya te orienta de que solamente sea de oferta. A través, la ecuación de oferta, ¿no? A través de mínimos cuadrados indirectos, ¿puedo recuperar la pendiente de la ecuación estructural de demanda? Porque, bueno, y acá te hace una pregunta para ver si en el inciso anterior te diste cuenta de que no deberías. ¿No? Nosotros ya respondimos 2 veces, como de forma visual y de forma teórica, que obviamente no se va a poder recuperar esta pendiente de la ecuación estructural de demanda. Pero bueno. Bueno, no sé si quedó alguna duda, algo acá, sé que es muy teórico, pero esta parte va a ser más de despeje de ecuaciones. Entonces, si queda una duda acá. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que ya sabemos que una de las ecuaciones de este sistema de ecuaciones simultáneas, una de ellas está identificada, está exactamente identificada, podemos utilizar el método de mínimos cuadrados indirectos. ¿Y qué hacemos? Despejamos los valores de los parámetros de la forma estructural en función de la forma reducida.
que ya nos las da en el enunciado. Como esto también es un poco despeje de términos de ecuaciones, que tal vez es más fácil cuando uno lo hace en el cuaderno. Así que estaría bueno que, si bien lo vemos acá en detalle, que después hagan el ejercicio para tener la práctica. De Lore, ahí despeje, sí. Camila hizo una pregunta por el chat, si querés te la leo para que no tengas que buscar. Bueno. Dice, una pregunta, la variable exógena L que estableciste, ¿de dónde salió? Y esta es una I, es en la constante. Ah, y perdón. Sí, no pasa nada. Sí, tal vez. Es la constante. Si se quiere, se puede contar como variable exógena, si no, no, se resta 1, pero sería como esto: beta 1, alfa 1. Esto yo le puse la letra I o L, o si quieren llamar de otra manera. Entonces acá, por ejemplo, en la ecuación de demanda, esta sería la letra I grande, que sería una variable exógena, y esta también. Es la constante la I. Acá solamente en la oferta tenemos una sola. Si no tendríamos en cuenta la constante, por ejemplo, como variable exógena, acá tendríamos solamente 1. Y, o sea, si no la tenemos en cuenta las constantes, en el sistema de cuando contamos la cantidad de exógenas dentro del sistema, tampoco las tengamos en cuenta, ¿no? Eso es lo que... Digamos, si en el sistema de ecuaciones en K grande no tenemos en cuenta la constante, acá sería un 1, porque solamente vamos a tener en cuenta xt. Y en K sub j, que son las exógenas de la ecuación, en K1 tendríamos 1 y acá sería 0, si no tenemos en cuenta la constante. ¿Sí? Esto es como para resolverlo de forma teórica y con la definición de la condición de orden. Pero si ustedes lo resolvían como de forma que un poco lo resolvimos con Camilo, de ver las variables y ver la forma estructurada y la forma reducida, también, o sea, de hecho, creo que en los resultados, como responder de esta manera también estaría bien, ¿no? De forma visual. Pero bueno, esto es para chequear si cumple esta condición de orden y tener en cuenta un poco la definición de la condición de orden. Tal vez ahora en el ejemplo, cuando hagamos los espejes, bueno, no, bueno, no sé si se entendió. O sea, Ahí acá... puso otra pregunta, no sé si la querés leer vos directamente o si prefieres que te la bueno, lea, a no ver, tengo sí, problema. sí, sí. A ver si... Chat. Es por algo teórico que se las incluye en las pendientes como exógenas siempre. No recuerdo esa de la clase de Nico, gracias. Yo las incluí en este ejemplo, pero como decía antes, si de hecho después, quieren, esto lo vemos acá, pero después yo lo arreglo, no le incluimos la constante, esto va a quedar en 0, entonces esto va a quedar un 1, esto va a quedar 1 y esto va a ser 0. Pero es optativo, yo porque lo vi también en otros papers que lo incluyeron, me pareció que estaba bueno, pero después lo modifico. Si no lo quieren incluir y los confunde, no se incluye la constante. Así que no los quise confundir. No, de nada. Gracias por las preguntas, Cami. Bueno, sigamos con... noto que lo tengo que modificar. Bueno, y esta parte, como decía, tenemos que ir de la expresión de la forma estructural
a la forma reducida, ¿no? Entonces, podemos tener diferentes métodos de despeje de ecuaciones. Podemos tener el método de igualación. Entonces igualamos tanto la ecuación de demanda como la ecuación de oferta que teníamos de la forma estructural y empezamos a hacer el despeje. Despejamos el precio, obviamente unimos las constantes, las variables exógenas, en este caso, xt, esto quedó con x sub t, y los errores. Esto es básicamente un despeje, ¿no? Pasamos beta 2, pt para la izquierda, entonces nos queda, y después unimos, hacemos distributiva, unimos estas dos, alfa 2 menos beta 2, y después obviamente pasa a la derecha dividiendo. No hice todo el desarrollo porque si no... pero bueno, si hay alguna duda con esto, avísenme que lo hacemos. Después, una vez que ya tenemos la variable pt, lo que hacemos es reemplazarla dentro de qt. Entonces, teníamos la ecuación 1, estaba ahí. Entonces, primero igualamos, digamos, de esta forma estructural, igualamos, despejamos pt, y después una vez que tenemos pt, la incluimos en la ecuación, en la primera ecuación de demanda. Esta es una forma de hacerlo. Entonces volvemos a escribir lo que despejamos de pt dentro de la ecuación de demanda. Igual. Aplicamos propiedad distributiva, ordenamos un poco los parámetros, alfa 2 distribuimos, o sea, multiplicamos, reordenamos y nos termina quedando qt en función de las variables exógenas. Esto es importante, que las variables, o sea, 4 y 3 son como la forma reducida. Y como vemos, la variable endógena en la parte izquierda y las variables regresadas por sus variables exógenas en la parte derecha y obviamente el término de error. Entonces, eso es lo que necesitamos y siempre van a necesitar de transformar, de ir de la forma estructural a la forma reducida. Acá también hacemos lo mismo. Esto va a ser toda una constante, el beta de la variable exógena y los términos de error juntos. Bueno, acá lo voy a escribir para que quede un poquito prolijo. Y esto le vamos a poner como otro nombre. Ya encontramos, entonces fuimos de la forma estructural a la forma reducida y renombramos estos coeficientes para que sea de forma fácil, ¿no? Entonces, pi1, pi12 va a ser toda esta constante, que es alfa 2 por beta 1 menos alfa 1 beta 2 dividido alfa 2 menos beta 1, beta 2. Bueno, y así sucesivamente, pi13, ya podemos tener estos términos. Y bueno, renombramos también las perturbaciones estocásticas, ¿no? Que le ponemos otro nombre para no poner toda la ecuación. Acá también ya está de forma prolija, un poco más. Entonces, las pendientes de la curva de oferta y demanda de la forma estructural la podemos obtener a partir de los cocientes entre 6 y 8 y entre 5 y 7. Operando algebraicamente se obtiene, obviamente, beta 2, que es lo que necesitábamos, que era lo que nos pedía el beta, la pendiente de la ecuación de oferta. Dice, estime la pendiente de la ecuación estructural de oferta, que es el beta 2, que es
esto. Entonces nosotros fuimos de esta forma estructural de sistema de ecuaciones, llegamos a una forma reducida y necesitamos hacer este ratio para llegar, o sea, por despeje se obtiene beta 2, que es 1,3, que está acá, y pi 2,3, que sí, acá. Y ahí, acá obviamente, bueno, hay que tachar los denominadores y termina quedando beta 2. Acá. Bueno, y nosotros ya el enunciado ya tenía los valores, porque nos daban la forma de reducida, entonces lo único que tenemos que hacer es dividir 0,02. ¿Qué es 0,02? Dividir 0,02 dividido 0,07, que ya estaba también en el enunciado. Entonces nos da aproximadamente 2,86. Por lo tanto, la pendiente estimada de la ecuación estructural de oferta, bueno, que sería beta 2, es igual a 2,86. Es decir, se estima que un incremento. Acá lo importante también es que tenga que la interpretación del signo de estos parámetros sea, digamos, sea acorde a la ecuación, ¿no? Que tenga una interpretación económica, más allá tal vez del valor. Antes, cuando lo veían en la ecuación de variables instrumentales, era importante tal vez este beta, pero acá tal vez también es el signo, que sea algo que tenga un sentido económico. Entonces, se estima que un incremento unitario del precio de los cultivos genera un aumento de 2,86 unidades de la cantidad ofrecida. Bueno, y acá volvemos a decir que la ecuación de demanda no está identificada, por lo tanto no se puede recuperar su pendiente a partir de la forma reducida. Es ya lo que vimos. Entonces, esto es como todo el proceso teórico de los despejes, de cómo llevamos de la forma estructural a la forma reducida y cómo obtenemos estos coeficientes y estos estimadores, ¿no? Creo que en esta ya no es necesario más. Ah, listo, ya está. Ya, ahí termina el ejercicio 3. El ejercicio 4 es un poco más largo, así que vamos a darle un poco más. Pero bueno, también tiene este mismo sentido, hace las mismas preguntas. A ver. Bueno, también tenemos un sistema de ecuaciones con su forma estructural. Acá ya tenemos más variables exógenas y variables endógenas. También, ahora lo analizamos un poquito más. Y también nos da después en el punto D la forma reducida. Bueno, de este sistema de ecuaciones que nos da el producto, la tasa de interés, la inversión doméstica y la cantidad de dinero que se mete, ¿no? ¿Qué pueden decir? ¿Cuáles serían las variables endógenas y las variables exógenas de este sistema de ecuaciones en su forma estructural? Así, a simple vista. Bueno, Ahí Camila respondió por chat. Pone bueno, Y. Ahí perdón. está. Te lo leo si no. Bueno, perfecto. Y y R endógenas y la inversión y M exógenas, perfecto. De hecho, acá, por ejemplo, no tuve en cuenta tampoco
las constantes. Ves que este es un ejemplo así. Bueno, buenísimo, Cami, gracias. En el punto 1 te decía, identifique las variables endógenas, exógenas y predeterminadas. Bueno, ya vieron que del sistema de ecuaciones uno ya puede ver puede identificar las variables endógenas y exógenas, que eso después nos va a servir para ver si cada ecuación está identificada y si cumple la condición de orden o no. Y si después se puede estimar por mínimos cuadrados indirectos. Entonces todo es como un paso a paso. Esta es una parte, bueno, un poco teórica que ya también la mencionó Nico. Tanto en este caso, las variables exógenas y predeterminadas es la cantidad de dinero y la inversión doméstica bruta, ¿no? Sí, es igual. Yo un poco puse definiciones de Bujarati, qué significan las variables predeterminadas, por si, para recordarlo un poco, las variables predeterminadas están divididas en dos categorías, van a ser las exógenas, tanto actuales como rezagadas, y endógenas rezagadas. Bueno, esto es un poco teoría, por si lo quieren ver. Después del punto B, vamos un poquito más rápido, bueno, por las dudas que no lleguemos. Trate de interpretar económicamente el modelo y la relación entre las variables. Entonces, esto también es teórico, es ver qué significa este modelo. Representa un sistema macroeconómico simplificado que describe la interacción entre el sector real y el sector monetario. Entonces, esto también es, como decía Nico, se pone un poco más interesante porque es un poco tal vez lo que vieron en macro 1, macro 2, y cómo se mete como la econometría, cómo se puede hacer, cómo se pueden estimar estos betas, estos coeficientes, bueno, hablando de econometría, ¿no? Entonces, está bueno, pues se hace un repaso también de las otras materias. Entonces, la primera ecuación muestra cómo el producto está influenciado por la tasa de interés, que es RT, y la inversión. Como decía antes Cami, tanto el producto como la tasa de interés en esta ecuación son variables endógenas y la inversión es una variable exógena. Bueno, se espera que alfa 2, o sea, el coeficiente, el estimador de la tasa de interés, sea negativo. Esto es una interpretación económica. Todavía no sabemos cómo va a ser el valor, pero ya lo podemos intuir, ¿no? Por la teoría económica. Que indica que un aumento en la tasa de interés tiende a reducir el producto. Y alfa 3, que sea positivo, dado que un incremento en la inversión va a aumentar la productividad, ¿no? Producto. Se espera eso. Bueno, la segunda ecuación describe la tasa de interés, que es determinada por la oferta monetaria, que en el enunciado decía que MT, creo que era un proxy M2, una variable proxy M2, y el nivel de producto. También acá, ¿cuáles son las variables endógenas? RT y el producto, la tasa de interés y T. Entonces, se espera que beta 2 sea negativo, indicando que un aumento en la oferta monetaria tiende a reducir la tasa de interés, y en beta 3 se podría pensar que sea positivo, sugiriendo que un mayor producto va a llevar a una tasa de interés más alta, debido a una mayor demanda de crédito, por ejemplo. Entonces, esto es lo que esperamos a simple vista con estas formas estructurales. Vamos ya al punto C. Otra vez nos preguntan, ¿se encuentran identificadas las ecuaciones del sistema? ¿Qué métodos podrían utilizarse para obtener una estimación de los parámetros estructurales? Entonces, ¿qué dijimos? Cuando tenemos el problema de identificación, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos ver? Necesitamos chequear las condiciones tanto de orden como de rango. Y dijimos que si el sistema de ecuaciones tiene dos variables endógenas, la condición de orden es una condición necesaria y suficiente. Entonces con esa nos alcanza para saber
si esa ecuación, si las ecuaciones están identificadas. Bueno, entonces acá vamos otra vez a ver las ecuaciones. Creo que esta es la definición que menciona en la bibliografía, que no le como que es un párrafo, no le pone como categorías, pero bueno. La cantidad de variables, como decíamos antes, para cada ecuación analizamos si se cumple el orden. Cantidad de variables predeterminadas, bueno, exógenas del sistema, menos cantidad de variables predeterminadas exógenas en la ecuación. Tiene que ser mayor o igual a la cantidad de variables endógenas de la ecuación menos 1. Esto es por definición. Acá yo dejé la ecuación anterior que vimos en el ejercicio anterior, como para tener un ejemplo, y vemos que cumple en ambos casos la condición de orden. Bueno, la condición de rango ya vimos que cumple la condición de orden, ya estaríamos, pero también con la definición teórica, la condición de rango dice se cumple si al menos una de las variables excluidas de una ecuación tiene un coeficiente diferente de 0 en la otra ecuación. O sea, por ejemplo, en la ecuación 1, lo vamos a ver acá. Acá, por ejemplo, la variable exógena mt no está. Esta es la ecuación 1. Entonces, y además el coeficiente de mt en la ecuación 2 es mayor a 0. O sea que es importante. Entonces, cumple, ahora acá está. Mt está excluida en la ecuación 1 y tiene coeficiente que es beta 2 en la ecuación 2. Entonces, también cumple la condición de rango teórica. Y la inversión está excluida en la ecuación 2 y tiene un coeficiente alfa 3 en la ecuación 1. Entonces también ambas cumplen en la ecuación de rango. Entonces podemos concluir que ambas ecuaciones cumplen las condiciones de orden y de rango, por lo tanto el sistema está correctamente identificado o exactamente identificado. ¿Qué podemos hacer una vez que chequeamos esto? Podemos estimar los parámetros estructurales mediante mínimos cuadrados indirectos. Creo que la otra pregunta era ¿qué métodos podría utilizarse para obtener una estimación de los parámetros estructurales? Bueno, método de mínimos cuadrados indirectos y otro método sería el de mínimos cuadrados en 2 etapas, que un poco lo vimos con Nico. Pero bueno, es como para mencionar cuáles son los métodos que se pueden estimar. Ya vamos a la parte D, que es un poco más extensa. Ella nos dice la forma reducida, nos da la forma reducida de la ecuación con los parámetros. Y dice, calcule los estimadores de los parámetros estructurales a través del método de mínimos cuadrados indirectos. ¿Qué podemos ver de esta forma reducida? Podemos ver que las variables endógenas, que eran 2 del sistema de ecuaciones, están regresadas por las variables exógenas que ya mencionamos antes, que era mt y it. Y también podemos ver los signos, ¿no? de los parámetros. A ver si coincide un poco. Esto lo vamos a utilizar para terminar para obtener, o sea, la estimación de los parámetros en la forma estructural, debemos expresar el sistema de ecuaciones en su forma reducida. O sea, vamos a partir otra vez de la forma estructural para llegar a esta expresión de la forma reducida. Y después hacer el cálculo que vimos también en el ejercicio 3, ¿no? Con estos parámetros estimamos los coeficientes, las pendientes de la ecuación estructural. Bueno, antes habíamos hecho un método de igualación. Ahora, esto también es para practicar, vamos a llevar un método de reemplazo. Entonces reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿No? Esto partiendo también de la ecuación estructural.
Entonces ponemos, esta es la ecuación 1, que está acá, y reemplazamos RT dentro de la ecuación 1. No sé si... Bueno, después aplicamos la propiedad distributiva. Ordenamos un poco los parámetros, vemos si se puede simplificar. Y sacamos factor común IT, ¿no? Otra vez nos queda 1 menos alfa 2, beta 3. Con un parámetro constante, los coeficientes de la exógena, los coeficientes de la segunda exógena de la inversión y las perturbaciones, ¿no? Todas juntas. Entonces ya empezamos a ver que ya toma forma a la forma reducida, ¿no? Que lo estamos dejando. Pasamos la expresión entre paréntesis al miembro izquierdo, dividiendo en el miembro derecho, y aplicamos propiedad distributiva. Y nos queda la ecuación 3, que mencionamos, que es la variable endógena en términos de las variables exógenas, parámetros y términos de error. Entonces acá ya encontramos la forma reducida de IT. No sé si... yo sé que el tema de los despejes, de ecuaciones, de variables es un poco tedioso, pero bueno, si se perdieron en algún despeje, avísenme que lo vemos, pero me parece que no es muy complicado hasta acá. Pero bueno, sí, a ver si escriben algo en el chat. Bueno, después lo que hacemos es reemplazar esta ecuación 3, que ya la obtuvimos, dentro de la ecuación 1. ¿Y por qué hacemos esto? Porque necesitamos escribir la variable endógena RT en función de las variables exógenas, MT y T. Entonces hacemos todo el despeje de términos y obtenemos RT, que es la ecuación 4. Ya tenemos la forma reducida de RT, que está en función de las variables exógenas y los parámetros y el término de error. Bueno, acá reordenamos las ecuaciones expresadas en forma reducida para resumirlo. Y volvemos a renombrar estos interceptos, estos parámetros, ¿no? Con pi11, pi12 de MT, que o sea, esto, pi1 sub 1, 2, sería esto, ¿no? Este coeficiente, este parámetro. Y así en cada uno. Lo único que hacemos es cambiarle el nombre para no tener que escribir todo este choclazo de ecuaciones. Y después, una vez que podemos empezar a jugar con esta forma reducida y encontrar los estimadores, ¿no? Alfa 2, beta 3 de la forma estructural, que es lo que nos importa. Acá también hacemos pi 12 sobre pi 22 y obtenemos alfa 2. Que acá esto obviamente se tacha, se simplifica. Esto con esto también, los beta 2 también, y te termina quedando alfa 2. Y 6, la ecuación 6, nos termina quedando 1 sobre beta 3. Acá se simplifica esto con esto, y esta también. Entonces, acá yo lo puse como un inciso, que es lo mismo de lo que está arriba, pero para que recuerden que beta 3 va a ser, entonces, obviamente, pi 23 sobre pi 13. Esto después nos va a servir para cuando tengamos que ver los pendientes. Entonces lo dejé como como un paso adicional, aunque no es necesario tal vez, pero para que no nos confundamos después cuando tengamos que reemplazar los valores. Bueno, y así sucesivamente obtenemos cada una de... Después, por ejemplo, luego consideramos pi 22
Acá en este caso, ¿qué necesitamos? Necesitamos, como ya tenemos alfa 2, tenemos beta 3, necesitamos beta 2 y beta 3. Los obtenemos de pi 2 y pi 13. Igualamos. No, hacemos un despeje, perdón. Hacemos un despeje, ya le reemplazamos los datos que teníamos antes en 5 y 6 y vamos a obtener los valores de beta 2 y alfa 3 en función de las pi. Que esto, como decía antes, son los valores de la forma reducida, ¿no? Que después se reemplazan. Y entonces ya tenemos beta 2, tenemos beta 3, tenemos alfa 3, alfa 2. Nos queda alfa 1 y beta 1 para obtener. También hacemos un sistema de ecuaciones. Y utilizamos estos dos parámetros. Pi1, Pi21. Igualamos. Pasamos todos los términos para que nos queden en función de, para despejar alfa 1, o sea, nos va a quedar esto 9 y 10. Y después se iguala. Entonces, para obtener, hacemos un despeje de términos, dejamos todo en función de alfa 1 y después igualamos tanto 9 como 10. La ecuación 9 como la ecuación 10. Bueno, acá fui explicando cada uno de los pasos para que no se pierda, para que sea un poco más llevadero. Y después, una vez que ya tenemos alfa 1, reemplazamos en la ecuación anterior y obtenemos beta 1. No, cuando igualamos 9 y 10, podemos obtener, perdón, beta 1, que es la ecuación 11, y después lo reemplazamos en la 9 y obtenemos alfa 1. Entonces ya ahora sí tenemos todos los parámetros, alfa 1, beta 3, beta 2, alfa 2 y alfa 3, que los terminé de resumir acá. Entonces, alfa 2, bueno, acá estaba 1 sobre beta 3, que igual haciendo un pasaje de términos, nos va a quedar beta 3, beta 2, alfa 3, beta 1 y alfa 1. Y ya tenemos todo en función de pi. Como vieron, es un poco tedioso el pasaje de términos, reemplazar, distribuir, pero bueno, lo quise dejar todo en detalle para no perderlo en el camino o hacerlo en clase, porque tal vez lleva un poco más de tiempo. Entonces, la resolución numérica, solo ahora lo que nos queda después de hacer todo este pasaje de términos y todas evaluación de ecuaciones, nos queda reemplazar las estimaciones de la forma reducida dentro de estas ecuaciones. Esto se puede hacer con una calculadora, no es necesario, yo lo puse en R porque estaba, pero se puede hacer con la calculadora fácilmente, ¿no? Acá mencionamos los valores de cada una de las variables, pi11, es esto, pi12, acá está, y así sucesivamente, pi13, 1,4585, que es la pendiente de la inversión. Y bueno, cada uno le vamos dando el valor. Y después, bueno, en base a estas ecuaciones que obtuvimos, alfa 1, que dijimos que era pi11 menos pi12 por pi21 sobre pi22. Entonces, lo único que nos resta es hacer este reemplazo, reemplazamos los valores, ¿no? Con estas ecuaciones. Esto en una carpeta a mano se hace mucho más fácil. Y obtendremos el primer intercepto, que es beta 1. Que bueno, como en la pregunta creo que nos pedía la interpretación, bueno, la constante no es muy importante de interpretar, tenemos beta 1 y alfa 1, y después sí vamos a los cálculos de la pendiente de las ecuaciones que sí tienen, que son más relevantes, ¿no? Como alfa 2. Entonces, alfa 2
como estaba en la definición, vuelvo acá, era pi 1,2 sobre pi 2,2. Lo escribimos. Y nos queda lo importante, como decía acá, tal vez no es tanto el valor, sino el signo de esta pendiente. ¿Qué nos quiere decir? ¿Tiene una interpretación económica? ¿Es acorde con la teoría económica? Bueno, sí, un incremento. Y era lo que esperábamos, que lo escribimos en el primer ejercicio, en el primer inciso. Un incremento en la tasa de interés se espera que genere una caída en el producto y el signo del coeficiente es el esperado, que era que sea negativo. Eso es lo más importante y la interpretación que le tengo, que nos piden en el ejercicio, ¿no? Que se lleguen a signos acordes a la teoría económica. Alfa 3 también reemplazamos, y alfa 3 es el coeficiente que vincula el producto con la inversión, y el signo también es esperado que era positivo, ya que un incremento en la inversión esperaríamos que genere un aumento en el producto. También nos da acorde. Beta 2. Beta 2 nos decía la cantidad de dinero, un incremento también nos da un signo negativo, era lo que esperábamos, lo escribimos antes. Un incremento en la cantidad de dinero genera una caída en la tasa de interés, con lo cual el signo de coeficiente es el esperado, que sea negativo. Y por último, calculamos beta 3, que es un incremento en el producto genera un aumento en la tasa de interés, tal como habíamos mencionado antes, que beta 3 tenía que ser positivo. Entonces, los resultados nos dieron acordes con lo que habíamos interpretado de la forma estructural. Acá, por ejemplo, en los despejes, por las dudas, y en los despejes cuando igualamos alfa 1, bueno, en este caso podríamos haber elegido también despejar beta 1, dejar e igualar con beta 1. Esto es una elección, cada uno como después de la igualación y el método que elija, mientras después se obtengan esto, cómo se resuelven estos betas, estos coeficientes y estas pendientes, por ejemplo, en estos casos los parámetros del ordenado del origen, esos métodos lo pueden usar, el que para ustedes sea más rápido. En este caso despejamos alfa 1 para después obtener beta 1, pero también lo podrían haber hecho al revés. De hecho, yo cuando lo hice en el cuaderno lo hice al revés y se llegan los mismos resultados. No necesariamente es que tienen que seguir esta metodología. Digo, este despeje. Total, es un despeje de términos. Y creo que el punto D termina. Sí, calcule, de hecho le dimos una interpretación, pero decía calcule los estimadores de los parámetros estructurales a través del mínimo cuadrados indirectos, que era esto, de ir de la forma estructural a la forma reducida. Que pudimos lograr hacerlo y también le dimos una interpretación económica. No sé si quedó alguna consulta. Esto es un poco... Yo lo quise pasar un poco en el documento para no hacerlo en clase, porque tal vez el despeje de términos no soy buena con él escribiéndolo y ahí podía confundir un poco más para que quede un poco más prolijo, pero bueno, si se quedaron en alguna parte o hay algo que no se entendió en el despeje, nada, lo podemos ver. O si tienen alguna duda con el ejercicio anterior también. Si no, ya estaríamos. Si quieren, dejo de compartir y si tienen una pregunta, la respondemos. Deja de compartir. Ahí está. Grabar. Deja de compartir, sí.